Bienvenido al canal Vida TV. Bienvenido a este tu programa El Encuentro, un espacio diseñado por el Dios Todopoderoso. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Levantamos al Hijo de Dios como el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Salvador. Y creemos que el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra de consuelo, de amor, y quien es el que nos revela el Padre y nos revela el Hijo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en este día te damos gracias, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque nos levantamos y allí están tus misericordias abrazándonos. Una vez más, Padre, hoy nos queremos acercar a tu palabra que es viva, que es eficaz, tu palabra que es verdadera, tu palabra que es eterna, tu palabra que nos redarguye, que nos instruye, que nos enseña, que nos muestra el camino del bien y el camino de rectitud. Padre, en el nombre de Jesús, danos entendimiento de tu palabra. Permite que tu palabra llegue a nuestro corazón y cause un efecto transformador. Un efecto, Padre, que guíe nuestros pasos a camino de rectitud. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque todo esto se hace para la gloria y honra de tu nombre. Clamo en este día para que por medio de tu misericordia, por medio de tu favor, Señor, seas tú usándome como instrumento de bendición para otros, Padre. Reconozco delante de tu altar que soy trapo de inmundicia, porque así dice tu palabra, que cada uno de nosotros somos trapo de inmundicia delante de tu santidad. Pero hoy pido que por medio de la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, tu manto de santidad sea conmigo para que yo pueda hablar tu palabra con denuedo y que esa palabra, Señor, pueda llegar a cada uno de los corazones al cual tú estás llamando en este día. Te doy gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, y en él te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y he titulado el mensaje de hoy, Jesús anda sobre el mar. Y lo podemos ver en los evangelios de Marcos, en su capítulo 6, de sus versículos 45 al 52. En el evangelio de Juan, usted también lo puede ver en el capítulo 6, igual desde el versículo 15 al 21. Y lo puede también observar en la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 14, del versículo 22 al 33. Y le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, de su versículo 22 al 33. Y hoy vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y pidiendo un espíritu de revelación y un espíritu de conocimiento de tu palabra, Padre. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, ascidió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Una de las historias más asombrosas del Nuevo Testamento es la de Jesús caminando sobre las aguas. Es uno de los milagros más ilustrativos del poder sobrenatural de Dios demostrado, encarnado en Jesucristo. Y sucede cuando el apóstol Pedro sale de esa barca, lo está diciendo el versículo, camina sobre las aguas turbulentas para encontrarse, hay un encuentro con el Señor en el mar. Se describe este relato que viene a continuación de un milagro poderoso, de un milagro instructivo, de un milagro cualitativo, de un milagro multiplicador, de un milagro tangible, como fue alimentar a 5,000 personas. Fue multiplicada la comida y vienen de ese grandioso y glorioso evento con Jesucristo el Salvador. Después de desafiar el orden divino para la multiplicación, donde nos dimos cuenta que para el Señor lo poco en sus manos se convierte en mucho, desafía a la naturaleza y le hace la entrada magistral a este capítulo donde podemos ver al Señor caminando sobre las aguas. Aquí no solo Jesús camina sobre el mar de Galilea, sino que Pedro también lo hace. Ya es de noche y Jesús no ha tenido tiempo de estar a solas, nos está diciendo el versículo. Y él quería tener un tiempo de oración y apartarse para hablar con su Padre. Y esa es la primera razón que podemos ver que salta en la palabra de Dios, que Jesús se aparta de sus discípulos después de hacer la multiplicación de la comida, de multiplicar el alimento para tantas personas. Él decide hablar con su Padre y le dice a los discípulos que crucen esa ribera. Por eso Jesús envía a sus discípulos en una barca para cruzar. Ellos estaban cruzando el mar de Galilea. Y Jesús saca un tiempo importante para estar a solas con Dios. Y esta es la primera lección que podemos extraer de la palabra. Cada uno de nosotros, incluso si ya venimos con una victoria o un precedente de un milagro, jamás nos debemos apartar de buscar la presencia de Dios en oración. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia dice: clama. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y le libró de todas sus angustias y de todos sus temores. La Biblia dice: pedid y se os dará. Entonces, la primera extracción que podemos hacer de la palabra en este momento es que podemos establecer que en nuestra vida debe estar incluida la oración. Ya sea que vengamos de un tiempo de milagro, un milagro progresivo o multiplicativo, o ya sea que tengamos un tiempo de desafío. Tenemos que apartar un tiempo para estar con nuestro Dios Todopoderoso, para acercarnos al Padre Celestial, para tener intimidad con Él, ya sea una oración de agradecimiento por lo que Él ha estado haciendo en nuestras vidas o una oración de intimidad. Y cuando el Señor regularmente hace un milagro creativo en nuestras vidas, nosotros deberíamos apartarnos para darle gracias a Dios. Cuando el Señor multiplica la obra de nuestras manos, cuando el Señor trae respaldo a nuestra vida, debemos darle la prioridad a Dios y colocarlo en primer lugar.
La intimidad trae tiempos de revelación. La intimidad con Dios nos levanta el carácter cristiano, nos da madurez. La oración es un tesoro que tenemos para acercarnos a Dios, para hablar con Él, para relacionarnos. Y siempre deberíamos tener un tiempo para apartarnos de estar cerca de Él. El versículo 24 dice, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra y estaba azotada por olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántas veces usted y yo podemos estar en vientos contrarios? Podemos estar remando de manera diferente o podemos estar luchando con cosas que están de frente a nuestras vidas. Nuestros vientos contrarios pueden tener muchos nombres. Pueden ser desafíos financieros, sus desafíos con enfermedades, desafíos con sus hijos, desafíos múltiples de la vida. Los vientos pueden ser contrarios y podemos estar en una barca, en la barca de nuestra vida, que existan olas tempestades, relámpagos que no permiten que nosotros nos sintamos seguros al lugar donde nosotros vamos, que no nos sintamos seguros. Pero aquí hay un milagro interesante y podemos ver que en medio del lago, que estaba a varios kilómetros de la ribera, en la oscuridad de la medianoche, el mar de Galilea mide más o menos como 13 kilómetros de ancho. Sin embargo, hay un elemento que de un elemento sobrenatural vuelve a saltar otro elemento sobrenatural, porque Él logra verlos, el Señor logra verlo en la oscuridad, los logra ver a distancia de donde ellos están. Y Él no había remado, y Él pudo observar su fatiga y pudo observar lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Y eso sucede con nosotros. El poder sobrenatural omnisciente de Dios puede ver lo que estemos viviendo. Sí, el Señor puede sentir, puede ver, así estemos a mucha distancia, puede ver nuestras olas de contrario, puede ver cómo nuestra barca puede estar siendo azotada y puede aparecerse en el lugar que lo necesitemos para darnos auxilio, para ayudarnos, para darnos consuelo, para alentar nuestro corazón, para fortalecernos en medio de nuestras dificultades. Él viene con su palabra y nos dice, echad sobre mí toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por grandes olas, porque el viento era contrario. Aquí vemos tres importantes detalles. La barca estaba a gran distancia de la tierra. Ahora ya no había posibilidad de volver fácilmente a la tierra. Era una situación realmente donde no tenían posibilidades de salida. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos en la misma situación? Que no nos podemos ir atrás y retroceder a donde estábamos. No podemos ir hacia adelante porque sentimos que no podemos avanzar y estamos en el medio de una tormenta. Y en ese momento es el momento de recordar esta barca que está presente en la Biblia y recordar que Dios tiene la autoridad para llegar a nuestra barca. Es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente, es todopoderoso. Aunque nuestra barca sea pequeña y que nuestra barca sintamos que no va a llegar hasta el otro lado, si el Señor está dentro de nuestra barca, lo podremos lograr. Cualquiera que haya navegado esos mares puede dar su diagnóstico, que es algo imposible o sobrenatural, dependiendo de las circunstancias como estaba el viento. Pero en las circunstancias donde todo nos rodea como algo imposible, tempestuoso, viento contrario, olas que azotan nuestras vidas, que tienen el interés de dañarnos, de destruirnos. Y ese término de azotado viene de basanizo, un término que se emplea en el Nuevo Testamento
y es un término que está relacionado con el tormento. Y recuerda cuando el Señor estuvo con el Gadareno, ¿qué le dijo él? ¿Qué tienes conmigo? Y él le dijo, no me atormentes. Y en la cuarta vigilia, vemos en el versículo 25, leemos que en la cuarta vigilia de noche Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Un evento sobrenatural, un encuentro sobrenatural. Yo amo este tipo de versículos en la Biblia porque necesitamos conocer el poder sobrenatural de Dios. El Señor se ha mostrado de una manera sobrenatural. Nuestro Dios tiene poder para hacer prodigios, para hacer señales, para hacer milagros. Los judíos dividían la noche en 3 vigilias. Los romanos la dividían en 4 vigilias. La cuarta vigilia sería entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea, es de notar que era una hora muy especial desde el punto de vista médico, dado que en este tiempo no tenemos las hormonas de manera correcta. En esa hora, cuando se produce la mayor fallecimiento, tenemos necesidad de dormir, nuestro cuerpo no está totalmente activo ni fortalecido, era un momento de pesar. Hay momentos en nuestra vida que nosotros podemos estar en el día pasando dificultades o vientos contrarios, pero siempre, y podemos mantenernos firmes, podemos mantenernos en la fe. Pero cuando vaya pasando el tiempo y mientras más se acerca la noche, es posible que nos sintamos más agotados, con más sueño, con ganas de simplemente desfallecer. Y esto estaba sucediendo en este episodio de la palabra. Jesús dice, fue a ellos caminando sobre el mar. Él pudo haberse quedado en el monte orando por los discípulos, intercediendo para que no les pasara nada y llegaran bien al otro lugar. Él tenía el poder para hacerlo, pero en su finita gracia, en su infinita misericordia, en su infinito favor hacia el hombre, y para mostrarnos en este pasaje que Dios tiene la capacidad de vivir nuestros propios vientos contrarios, de vivir nuestras propias tormentas, que el Señor no se aleja de las circunstancias tempestuosas de nuestras vidas, sino que al contrario, Él se acerca para vivirla con nosotros. Y lo mismo sucede en este tiempo, aunque el Señor está en el cielo y desde el cielo puede lanzar una voz de trueno para que todo sea aliviado. Él toma su presencia en nuestras vidas para introducirse en nuestras tempestades y nosotros podamos sentir que Él está a nuestro lado. Jesucristo no camina sobre las aguas para exhibirse como un espectáculo o sino para que las gentes vieran su poder de manera vanagloriosa. No, Él se estaba apareciendo. Primera razón es porque de una situación de gran necesidad de sus discípulos. Él estaba allí por la necesidad del corazón del hombre, por lo que ellos necesitaban de Él. Ellos estaban en medio de una tormenta, estaban muy cansados en remar contra la corriente, dado que el viento le era muy contrario. A veces hemos remado mucho tiempo, pero a veces el viento se convierte muy, muy, muy contrario en nuestras vidas. Recordemos que no todos los discípulos eran pescadores, no tenían la capacidad para tener una respuesta a lo que estabas viviendo. Ellos eran hombres de tierra, muchos eran hombres de tierra y tenían la necesidad, querían regresar a la orilla y sentir en la tierra la firmeza y la seguridad de estar allí, porque era la forma en que ellos vivían. ¿Cuántas veces nosotros vivimos situaciones fuera de nuestro control, fuera de nuestro territorio, fuera de nuestras capacidades mentales, psicológicas, emocionales, de nuestros talentos, de nuestras habilidades? Y allí nos sentimos más vulnerables y necesitamos la intervención gloriosa de Dios. Sabemos que en las tormentas y en las dificultades de nuestra vida, el Señor está dispuesto a venir a socorrernos. Él trae socorro a nuestra vida, Él trae aliento de vida. Él tiene la capacidad y la necesidad de vivir con nosotros. Por eso es que la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no sepa lo que estamos viviendo, porque Él fue tentado en todo. El Señor sabe cuando hay un viento contrario, cuando el mar tiene olas tempestuosas. Él también lo vivió. Él también tuvo la necesidad. Él estuvo en esa barca. Él pudo pisar esa tempestad y darse cuenta lo difícil que en la humanidad puede sentirse esos vientos contrarios. Algo bien interesante y
que debemos saber es que los ojos de Jehová están sobre los justos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. El justo por fe vivirá. Y su oído, el oído de Jehová, está atento al clamor de sus hijos. Él está atento a lo que tenemos que decirle en este tiempo. Él está atento a que nosotros abramos nuestra boca y Él poder responder, ya sea de manera sobrenatural, enviar una respuesta sobrenatural o su presencia prometida que da reposo. La presencia prometida, lo que le dijo él a Moisés, que su presencia prometida iba con él y que le daría descanso y reposo, esto se estaba haciendo presente en Jesús en esa tempestad, porque solo la presencia del Señor le estaba dando a cada uno de ellos reposo por ver al Dios de Israel en ese lugar. Muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará Jehová. Caminar sobre el mar era el camino más corto para llegar a donde estaban los discípulos. Es algo también importante. Y la Biblia dice, clamaron los justos y Jehová los oyó y los libró de todas sus angustias. Y es un salmo que yo amo mucho. Yo amo mucho porque siento la certeza, la seguridad cuando voy en oración, que el clamor llegará a los oídos de Dios y que Él librará mi alma y la alma de mi familia y de aquellos a los cuales yo intercedo de cada una de sus angustias y que sacará nuestros pies del lodo cenagoso y nos llevará a lugares espaciosos porque así lo dice su palabra, que Él está cercano. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y Él salvará a los contritos de espíritu. Y aquí vemos también esta característica en este versículo, que el Señor estaba cercano al que estaba quebrantado de corazón y los discípulos estaban quebrantados de tanto remar. El Evangelio que quiere hablarnos de todo lo que Jesucristo representa, allí también está el amor incondicional de Dios sobre el hombre. El Señor quería llegar a donde estaban sus discípulos para guiarnos, para ir delante. El Señor dice, yo iré delante de vosotros como poderoso gigante, enderezaré todo lugar torcido, quebrantaré toda puerta de hierro y todo cerrojo de acero, haré pedazos, yo iré delante. El Señor se presentó en la barca porque Él quería guiar esa barca a un camino seguro. Él abre camino en medio de las olas. Y el pueblo de Israel lo pudo experimentar. Cuando tenían los enemigos atrás, el Señor abrió el camino en medio del mar. Y esas olas permitieron que ellos pudiesen, cuando el Señor lo dividió, el pueblo de Israel pasó seguro, pero pudieron tocar tierra firme, les dio seguridad, les dio firmeza a ese poder sobrenatural. Lo que más les permitió al pueblo fue sentir la seguridad y la firmeza de que Él los estaba guiando, que ellos iban a llegar al otro lado y que nadie iba a impedir que ellos llegasen al otro lado. Tenemos que insistir que Jesús caminó sobre el agua, no solamente como un poder físico, sino que se presentó a sus discípulos como su amigo, porque Él era su amigo. Dios es nuestro amigo fiel, es aquel que nunca, nunca nos fallará y nunca nos dejará solo. Él nunca nos dejará solo independientemente de lo difícil que Él pueda ver la circunstancia. No sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos en que nosotros tenemos circunstancias contrarias, vientos contrarios y nos sentimos solos o miramos alrededor y no existe nadie que venga a ayudarnos o los amigos que estaban o las personas que estaban ya no están allí porque las tempestades, los vientos huracanados, los vientos contrarios pueden alejar a otras personas de ti, pero a Dios no. Dios no le tiene miedo a las tempestades. Dios no le tiene miedo a la tormenta. El andar sobre las olas muestra una vez más que Jesucristo es el Dios de Israel, es el Dios todopoderoso y que las leyes de la naturaleza tienen que estar debajo de sus pies, porque al caminar sobre las aguas,
Él colocó las leyes de la naturaleza debajo de sus pies para estar con sus amigos. Y Él es el creador, Él mismo de esas leyes es el creador, y Él lo demostró ese día. Pero cuando ellos vieron que Él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y esto es bien interesante. Clamaron a gritos. Y a veces nosotros hemos pasado mucho tiempo con Jesús, pero siempre tenemos que pedirle a Dios todos los días que podamos reconocerlo, que podamos verlo de lejos, que realmente tengamos una relación con el Señor, para que no seamos engañados, para que no seamos alucinados, para que podamos verlo aún en la distancia de nuestras tempestades. O hay momentos que creemos que conocemos a Dios y en un momento de tempestad es posible que no sea así. Entonces el Señor, cuando se acercó en esa tempestad que ellos estaban viendo, ellos lo vieron como un fantasma. Al principio no lograron tener la visión clara para verlo, y ellos habían compartido con él ya un tiempo prudencial. Y es un llamado de atención de la palabra hacia nosotros, que tengamos que conocer a Dios en lo más profundo, que lo podamos conocer a distancia, que lo podamos también ver en el cielo, en la tierra, en circunstancias de vientos contrarios, en momentos de alegría, en momentos de tristeza, que podamos ver a ese Dios que nos ama en todas las circunstancias de nuestras vidas. Jesucristo no es un fantasma en nuestra vida que viene y desaparece, no, Él se permanece fiel, porque Él es fiel y verdadero. Él es nuestro amigo fiel, el que nunca falla. Él es el Hijo de Dios, el que hace intercesión por nosotros delante del Padre Celestial. Cuando el Padre tuvo una obra redentora, confió en el amor de Cristo que le iba a cumplir para redimirlo. Y Jesucristo dio su vida. Él tiene un amor por nosotros porque Él dio su vida en la cruz y nos ama con amor a cruz. Y no nos va a abandonar, no nos va a dejar solo. Él siempre estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y yo quiero que usted tenga esa confianza de que Dios está con nosotros. Ellos estaban confundidos, ellos tenían miedos, el Señor se acerca a ellos y en ese momento de la dificultad no los reconocen. Estaban muy confundidos, tenían mucho dolor, estaban muy agobiados, tenían miedo, y eso nos habla que en momentos de confusión, en momentos que nosotros podamos estar agobiados, en momentos de ansiedad o en momentos de mucho temor, no podamos, o en un momento de pavor, de pánico, no podamos conocer al Señor. Y cuando le aparece gritaron, es el mismo término que se emplea en Mateo 8:29, hablando del endemoniado de Gadareno y de una sensación de crisis. Y aquí ellos lanzaron gritos diciendo: ¿qué tienes con nosotros, hijo de David o hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? La palabra miedo en griego es phobos o phobos, de donde nosotros usamos palabras tales como claustrofobia o hidrofobia. En ese momento, estas dos clases de miedo estaban presentes, posible en los discípulos, y no permitieron ver al Señor. También el miedo puede paralizarnos, y la Biblia dice que el amor echa fuera todo temor y todo miedo, y debemos vencer nuestros miedos para poder confiar en Dios. Entonces aquí lo que está mostrando la palabra, las escrituras, está llamando que debemos tener un temor reverenciar a Dios, como dice Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ese principio es un principio de reverencia y de reverencia a su palabra, a sus mandamientos, pero no debemos tenerle miedo al Señor. Tenemos que tener la confianza que cuando Él se acerca a nosotros en su infinita grandeza, en su santidad, en su poder, siempre será para preservar nuestra vida y para ayudarnos. Y el que les dijo el Señor: no temáis, no temáis. Y Jehová es nuestra luz, Jehová siempre será nuestra salvación. ¿De quién podremos temer?, dice el salmista. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué? De atemorizarme. No tenemos que tener miedo, tenemos que incluir a Dios en nuestra barca. Usted me podrá decir: pero usted nunca ha tenido miedo. Sí, realmente sí. Me ha dado miedo en muchísimas circunstancias de mi vida, pero he entendido, y la palabra siempre me ha llevado, cuando hay temor, cuando hay miedo, que la única forma que nuestro temor salga de nuestra barca,
salga de este momento de viento contrario es confiar en Dios, es confiar en el Señor, es confiar en el amor de Dios, que Dios es bueno, porque ese amor de Dios va a echar fuera el temor que podamos tener en ese momento. Y tenemos que tener la fe para confiar en Él. Tenemos que tener esa fe. Entonces, en el versículo 28 del capítulo 14 de Mateo, que estamos desglosando, dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí vemos al apóstol Pedro, él muy criticado en algunos momentos porque él con toda su sencillez, al mismo tiempo con una valentía y una osadía que pocos hombres podrían tener, él sin duda definitivamente el apóstol Pedro había visto muchas veces cómo el Señor había hecho prodigios, señales y milagros, y él le pidió al Señor, le pidió que por favor, que si era él, que le dijese. En el versículo vemos como el Señor le dice y le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Y una vez más notamos que Pedro era un hombre de valor, era un hombre que confiaba en el Señor, que amaba al Señor, que era impetuoso, es cierto, pero que hizo cosas grandes para el Señor de forma valiente. Él fue el que dio el primer discurso donde se convirtieron más de 3,000 personas y en ese momento también estaba exponiendo su vida porque el maestro acababa de morir y es posible que en aquel tiempo estaban las cosas para los cristianos bien dificultosas y él también tuvo valor. Y aquí vemos a un Pedro que en su momento tuvo temor también. Cuando él caminó sobre las aguas, él tuvo temor y en algún momento él desfalleció y no pudo terminar la osadía que él pudo tener. Pero aquí tenemos también una lección hermosa que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando nosotros apartamos nuestra mirada del Señor, cuando nosotros quitamos esa mirada de Jesús, de sus ojos de amor, de los ojos del cielo y miramos nuestras circunstancias, nosotros nos vamos a hundir. Si miramos a la derecha, si miramos a la izquierda y vemos los vientos contrarios, vemos las olas, definitivamente nos vamos a hundir. Pero si usted, el Señor, como Pedro, tiene la osadía de que el Señor le diga ven y usted salte de la barca, pero cuando él vio el viento fuerte, dice el versículo 30, dice tuvo miedo y comenzó a hundirse, dice la palabra específicamente. Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. Si hay una de las características de la naturaleza, de los atributos del Señor, Él es que es nuestro Salvador, Él es nuestro Jesús, es nuestro Mesías, nuestro ungido, el Salvador del mundo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y en verdad, cuando usted se sienta que está a morir, que está a desfallecer, que se está hundiendo, debe decirle al Señor, sálvame. Usted se puede estar hundiendo en las drogas, usted se puede estar hundiendo en la pornografía, usted se puede estar hundiendo en cualquier situación contraria a la cual usted se siente hundido. Es el momento como Pedro, en ese fuerte miedo y temor que tiene a ser destruido, gritar, Señor, sálvame. Y Pedro lo sintió de esa manera. Él fue muy valiente y yo pienso que este versículo en algún momento hemos sido como muy fuertes con Pedro, porque imagínense el escenario de una barca impetuosa con vientos contrarios, y en algún momento usted ve al Señor, lo reconoce y con su valentía y amor se lanza al agua creyendo que puede caminar porque ve los ojos puestos en Jesús, ve al Señor allí y el Señor está caminando, nos invita a hacer todo lo que Él hace. El Señor nos invitó, que nosotros teníamos por medio de Él la herencia para hacer todas las cosas que Él hacía, y Pedro lo entendía de esa manera. Pero si en algún momento nos hundimos y nuestra fe desfallece por los peligros, es de humanos. Pero en ese momento debemos gritar, Señor, sálvame. Y Él tiene la potestad, tiene la autoridad, tiene el amor para salvarnos como hijo de Dios. La mirada equivocada en nuestras circunstancias, la mirada que se dirige al peligro, la mirada que se dirige a todas las dificultades que podamos tener, puede quitar nuestros ojos de la mirada de Jesús y allí vamos a perder nuestra fe. Puestos los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, quien tenemos como
como un gozo menospreciado, el oprobio y todo lo que se ha colocado en nuestras vidas, podemos confiar que el Señor puede quitar todo eso de nuestras vidas. Y yo amo cómo el Señor se presenta para animarnos, para que no nos desmayemos, para hablarnos con una palabra de fe, para no abandonarnos. No te dejaré ni te abandonaré, estaré contigo todos los días de tu vida. Cuando nosotros tenemos esos versículos en nuestro corazón, sabemos, yo sé hoy que el Señor está con nosotros, que el Señor nos va a cuidar, que el Señor nos va a ayudar, que el Señor nos va a salvar, que el Señor está en nuestra barca, que Él nos llevará a puerto seguro, que estos vientos y estas tempestades, Él puede tener las leyes de la naturaleza en soberanía, y si está permitiendo que nuestra barca se mueva un poco, Él no permitirá que nos hunda. Y si nos sentimos un poco hundir, podemos clamar a Él y pedirle al Dios Todopoderoso que nos ayude y que nos salve. La Biblia nos dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra. Y Esteban en ese momento estaba siendo apedreado hasta la muerte y él decidió poner sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios en un momento de tempestad, en un momento turbulento, en un momento de dolor, en un momento de angustia, y la gloria de Dios, y vio a Jesús a la diestra del Padre. Y así como Pedro se lanzó al agua y le pidió al Señor que lo salvase, si él hubiese mantenido sus ojos puestos en Jesús, ya él había logrado grandes cosas, había salido de la barca, ya había caminado. Le aseguro que si él continúa con sus ojos puestos en Jesús y no mira el alrededor, Pedro hubiese dado más pasos, porque el Señor honra al que lo honra. Y Pedro de alguna manera en ese momento lo estaba honrando. El temor, el atemorizarnos en momentos de angustia es normal y es humano. Y nuestro Dios lo entiende y no nos juzga por ello, ni tampoco nos desecha, sino nos puede confrontar, nos puede pedir hombre de poca fe, como se lo dijo a Pedro, nos puede decir que tengamos más fe en Él, nos puede alentar, aumentar nuestra confianza para tener un carácter en su fidelidad, en sus atributos, en lo que Él representa para nosotros. Puede ayudarnos para nuestro crecimiento, porque el Señor está interesado en un camino eterno, en un camino glorioso para nosotros, pero no nos va a desechar por nuestras flaquezas, por nuestras debilidades, porque sintamos en algún momento que Dios se ha quitado de nuestras vidas o que simplemente nosotros no confiamos en Él, nuestro Dios. Que usted se esté hundiendo por no confiar en el Señor, si usted solamente dice, Señor, sálvame, Él siempre, sin duda, así como Pedro, el Señor siempre lo sacará de situaciones difíciles, desesperantes, a usted y a mí. Solo en este momento yo le invito, si está hundiéndose, si tiene mucho temor, si su barca está en vientos contrarios, y usted estaba mirando a Jesús, pero quitó sus ojos de Jesús y está mirando las tempestades y humanamente ha perdido, ha entrado en pánico, en dolor, solo tiene que decir, Jesús, sálvame. Y Él llegará a su encuentro. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los cuida, los defiende, los protege, los libra de todo peligro y de toda maldad. El Señor no ha perdido ninguna batalla. De inmediato Jesús, cuando Él le dijo, Señor, sálvame, usted lo puede ver en el versículo 31, dice, de inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo confrontó para levantarlo, pero extendió inmediatamente su mano y lo sostuvo y no permitió que pereciera. Qué escena tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Él está parado sobre el mar, extiende su mano y levanta a aquel que se está hundiendo. Ese es nuestro Dios. El viento tempestuoso ruge con todo su poder. Las olas pueden irrumpir y romper con su fuerza cualquier embarcación. Cualquier discípulo puede exclamar con horror, pero el Señor, el Hijo de Dios, estará allí para inmediatamente extender su mano, levantarnos y darnos una exhortación para avivar nuestra fe y llevarnos a un nuevo nivel espiritual, porque Dios está interesado en más en nuestro carácter
Por eso es que nos permite que vivamos algunas circunstancias, algunas situaciones, porque al final Pedro tuvo allí un entrenamiento sobrenatural que él pudo usar no en el momento. Por eso tenemos que ser atrevidos para hacer acciones sobrenaturales, porque Pedro en el momento la falló o la cumplió 50%, no la logró al 100%, pero eso le permitió a él, porque más adelante usted puede ver en Hechos a Pedro resucitando muertos. Lo puede ver a principios del libro de Hechos, dando un discurso de valentía donde se convirtieron 3,000 personas. Y puede ver lo que su sombra traía sanidad. Fue un hombre que fue ejercitado en su fe, en su carácter y en su confianza en Dios, y se movió en el poder sobrenatural de Dios. Él vio a Jesucristo resucitar a Lázaro también, y él logró resucitar también en su momento. Él pudo levantarse, lo que vio de su maestro, él tuvo la confianza y saber que en el Hijo de Dios se podrían hacer grandes proezas. Y esa fe de Pedro fue aumentada su carácter en el nivel sobrenatural por su valentía, por su gallardía. Así cometiese errores en ese momento, lo llevó a hacer prodigios, señales y milagros, y lo hizo un gran hombre de fe que nos da un testimonio glorioso en este tiempo en la palabra, y que podemos aprender mucho, mucho de él. Al final, lo que el Señor quiere es que todos los que estaban en la barca adoraron al Señor, porque cuando Pedro y el Señor se volvieron a la barca y entraron a la barca, dice que en ese momento el viento se calma y todo se tranquiliza, porque cuando el Señor entra en nuestra barca, cuando no está fuera, cuando está dentro de la barca, los vientos tienen que calmarse. Todo el movimiento de la barca tiene que tomar paz, porque Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Él es nuestro cimiento, sobre el cimiento de la roca inconmovible en Cristo. Ese cimiento nos da firmeza y nos da seguridad. Y eso es lo que revela la Biblia. Entonces, los que estaban en la barca, dice el versículo 3, lo adoraron y reconocieron por este poder sobrenatural y ver al Señor una vez más, no como el maestro, sino que ellos dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Pedro. Fue transformado de gloria en gloria en la misma imagen, creciendo en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, en ese varón perfecto, en esa estatura, para hacer prodigios, señales y milagros, y lograr en su momento hasta resucitar muertos, por su enseñanza y su confianza y sus ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. El justo definitivamente por fe vivirá, y esa fe le permitirá, porque la palabra dice que la fe hará que los que creen harán cosas grandes y maravillosas, y en su nombre echaremos demonios, haremos sanidades, prodigios y milagros. En la fe del Dios Todopoderoso nos permitirá ensancharnos en nuestra humanidad y en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, ese nombre que está sobre todo nombre, colocar todo debajo de los pies de Dios para la gloria y gloria de su nombre. La palabra dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, dice el salmista, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y es otra promesa que el Señor nos entrega para que confiemos que en nuestras tribulaciones Él será siempre nuestro amparo y nuestra fortaleza. Miren lo que dice el versículo 34, que estamos ya al final. Nos dice, cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genesaret. Si alguien les hubiese preguntado sobre las travesías o que les contaran cuál había sucedido, había un testimonio, había un territorio conquistado, había lo que se dice una gloria para Dios, porque el Señor los había traído a tierra firme. Por muy grande la tormenta, el viento era terrible, pero Pedro y todos ellos pudieron decir que el Señor tuvo la autoridad de llevarlos al otro lado, porque la Biblia
también registra que el Señor lo que prometió lo hizo, los llevó al otro lado y llegaron a su lugar de destino, como el Señor lo había prometido. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, queremos colocar nuestra barca en tus manos, queremos colocar los vientos contrarios, queremos colocar, Señor, las tormentas de nuestra vida, queremos pedirte que nos ayudes, porque cada uno de nosotros tenemos confianza en ti. Si nuestro temor está haciendo que nos hundamos, Señor de la gloria, hoy levantamos un grito de ayuda, hoy te decimos, sálvanos, Hijo de David. Ten misericordia de cada uno de nosotros y ven tú pronto a ayudarnos, pronto a traer auxilio. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro amigo fiel. Tenemos un sumo sacerdote que tiene la autoridad para guardarnos sin mancha y sin caída, Padre. Creemos, Señor, que tú estás sentado a la diestra del Padre, que la tierra es el estrado de tus pies y que cualquier tempestad, Señor, tiene que estar sujeta a tu autoridad y tu soberanía. Te pedimos perdón, Padre. Queremos hoy, Señor de la gloria, que tu amor eche fuera todo temor de nuestra vida, Padre, y que podamos seguir confiando, Señor de la gloria, que tú, si nos has introducido en esta barca, Padre, tú ahora clamamos para que tú entres en nuestra barca y nos lleves al lugar seguro, porque si tú estás con nosotros, nadie podrá estar en contra de nosotros, ni aun los vientos huracanados, Padre. Tendrán que obedecer a tu orden, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Te damos gracias. Te pedimos, Señor del cielo, que hoy podamos ver, oír, Señor de la gloria, como tú, una vez más, a nuestros vientos huracanados, a las tempestades de la vida, Señor, tú hoy le das una orden, Padre Santo, y le dices que se aquieten y que se callen en el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que está sobre todo nombre, y todo lo que pueda estar atormentando, Señor de la gloria, todo lo que pueda traer tormento, pánico, agonía, Señor de la gloria, quede atado, reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano caiga en la vida de mi familia, en la vida de la familia de mis hermanos, de todo aquel que esté viendo este programa, Padre, que ellos puedan sentir la confianza, el poder, la gloria de tu nombre, Señor, en ellos, y que puedan ver un efecto transformador en sus tempestades y que puedan sentir que tú te has introducido en la barca y has paralizado la tormenta. En el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Para la gloria y honra de tu nombre, Señor.